Buenas mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy como siempre, para estos directos no me puede fallar siempre el único, el auténtico y el genuino Miguel, que vamos a hablar ahora con él, no os preocupéis. Pero os comento, ojo spoiler, vamos a hablar todo lo que podamos y no nos va a dar tiempo, porque hoy sí que vamos con el tiempo limitado, de Dune, la segunda parte, que yo creo que hay mucho de qué hablar, ¿vale? Miguelón, ¿qué tal, tío? Pues muy bien aquí, con muchísimas ganas Madre mía, de darlo todo, porque menuda brutalidad, por favor. qué Pero que brutalidad, tío. hemos visto en el cine. Que oye, hacía tiempo que no veía yo algo de una calidad cinematográfica tan brutal. Pero bueno, comentaremos los aspectos Sí, porque hay mucho de lo que hablar. Hay mucho metacine también, ¿eh? También te lo voy a decir. ya, ya. Lo que pasa que, bueno, a ver, vamos a poner un poquito de antecedentes a la gente. Estamos hablando de una de las mejores sagas de ciencia ficción que yo no entiendo por qué quizá no fue igual tan, ¿cómo te diría yo? Tan valorada como otras, vamos a decirlo así, pero que a mí siempre me gustó muchísimo. El universo de Federico Di Laurentiis y... eh, Ajá. a ver, o sea, y el amigo Lynch, es que yo creo que... a ver, yo creo que fueron los que primero se les piró la pinza, en plan rollo muy heavy, o sea, muy heavy, muy heavy. Bueno, Pero ahí hay mucho de lo que hablar porque sí, no fueron los primeros a los que se le fue la pinza, no, porque había de antes, de muchos años antes, había un proyecto que no salió adelante, el famoso proyecto de Dune de Jodorowsky, ¿eh? Que sin ir hostia. más lejos, A ver, pero espérate, es que ahora estás tocando un tema que la mayoría de la gente le va a implosionar la puñetera cabeza. Y lo sí, sabes. sí, porque bueno, ya en los años 70 se iba a hacer una película que la llevaba fraguando Alejandro Jodorowsky, el dibujante, escritor y toda esta cosa, argentino, por cierto, ¿Sí? que, que tantas novelas, pues junto con Moebius ha hecho, desde El Incal Negro, bueno, todas estas, los Metabarones, etcétera, que claro, que él quería hacer una película con decirte de que el emperador iba a ser Dalí, quería una Hostia, escena, quería una escena, y Dalí le dijo de que quería una escena en la que se le viera su culo, ¿eh? Y que él hiciera una cagación, bueno, Dalí. unas cosas que yo os invito a vosotros. Hay un documental buenísimo, Sí, no es sé si verdad, es está verdad. no sé si está en YouTube o no, de lo que podía ser el proyecto de Jodorowsky de Dune. Es algo impresionante. Incluso hay un libro que habla de ese proyecto que gracias a Dios no salió. Y eso sí que iba a ser una ida de olla, pero grande. Ahora, la, la obra de Lynch, a ver, señores, de entrada a los pies de la obra de Lynch. O sea, yo soy un Sí, gran defensor de esa película, pero por una razón. Yo soy hijo de esa película, o sea, claro. yo la vi en su momento, para mí, en el año 84, yo la vi en el cine, o sea, fue una película que a mí me marcó muchísimo. Gracias a esa película, años más tarde, leí los libros, porque, bueno, mi madre, que también que leía muchísimo, y sigue leyendo muchísimo ciencia ficción, pues los tenía y un día me dio por leer el primer libro, ¿eh? El primer libro que me lo leí así como dos veces. De eso hablaremos bastante porque esta segunda parte sí que creo que si no has visto o no sabes o no has podido tocar un poco el tema libros, yo sé que la gente se va a perder un poquito, ¿eh? Sí, vamos a ver. Esta película, tanto la primera parte como la segunda parte, son bastante fieles al libro con comillas. Vale, explicamos. Sí, Si tú no sabes nada del universo de Dune, si tú no te has leído ninguno de los libros, si tú no sabes nada, absolutamente nada de Dune, tú ves las dos películas y sales como un Pepe. O sea, sales flipando porque te explican un universo nuevo, unos mundos nuevos, cosas nuevas, y funciona redondo porque tampoco hay que explicarte tantísimas cosas. Porque correcto. lo que hemos visto en estas dos películas es que falta muchísimo. Mucho. Es que falta muchísimo.
Yo, por eso me sorprendía, porque yo cuando comentamos la primera vez ese directazo que estuvo increíble, nada, yo fui un poco rápido y corriendo y no quedaban. No, había packs y tal en el cine, pero en los que yo fui no había. Si no, vaya que si se viene para casa, como en todos estos tipos de estrenos. Pero yo me acuerdo que comentamos y tal, hablamos mucho del fenómeno Fremen, el universo gobernado por Shaddam IV, ¿de acuerdo? Que os ponemos un poco en antecedentes. Shaddam IV es el emperador del universo conocido. En la original de Federico Di Laurentiis, su hija Irulan es un poco la narradora, ¿vale? Exactamente. Entonces nos pone un poquito en antecedentes, ¿no? El año 10.191, 191. si no recuerdo mal, correcto. Yo incluso, de las cantidades de veces que me vi la original, me sabía hasta la intro de la hija, o sea, porque eso es lo que nos pasa a los que estamos un poco cocidos de la cabeza. Pero, pero me pareció, o sea, recuerdo que la primera vez que la vi así como más tal, me pareció como muy interesante. Entonces, bueno, insisto, pues, emperador de Shaddam IV, el emperador del universo conocido hasta entonces, en el que nos comenta que, bueno, que todo el universo funciona en torno a una sustancia que se llama especia melange, ¿de acuerdo? Que se descubrió en un planeta llamado Arrakis, más conocido como Dune. Directamente tiene ese sobrenombre porque es un planeta que es un desierto gigantesco, en el que, por un casual, habitan unos nativos que se llaman Fremen, que son unas personas que son muy probablemente los más duros de todo el universo porque sobreviven en unas condiciones ínfimas, complicadísimas, en las que básicamente el elemento del agua es como a día de hoy aquí nosotros el oro, directamente. Es mucho más valioso que el oro, muchísimo más. Incluso para ellos es mucho más valioso, y ya sabréis por qué, que la propia especie, porque la especie es lo que rige el universo. Quiere decir, quien domina la especie, quien tiene el control de la especie, domina el universo. Es un ¿Y por poco la qué? base. ¿Y por qué? Porque, claro, nosotros soltamos esto y la gente que nos esté escuchando dirá, ¿what? ¿Y por qué? Claro, es que en las dos películas apenas te dicen el por qué. O sea, ¿Correcto? es que tampoco no explican para qué vale la especia melaje. Claro, en la especia que se da en Dune, que la generan los gusanos, está en el ambiente, está por toda la cosa, lo que hace es que en la toma tiene, vale, como, entendámonos, no es como si fuese una droga, porque sí lo es, Sí, porque es correcto. tremendamente adictiva. Cada vez necesitas incluso mayores dosis para hacer resultado, pero lo que pasa es de que tú una vez que pruebas la especie melaje, no te se pasa el efecto, sino de que vas acumulando, pero necesitas tener cada vez consumir más especie melaje para seguir acumulando. No es como la droga que te da el pico y después El tienes el subidón, bajón. No, correcto. sigue subiendo, subiendo, subiendo. De hecho, en las dos películas, no creo que en la tercera película que ya han anunciado lo del Mesías lo vayan a explicar porque ya no tiene sentido No ninguno. tendría sentido. Entonces, un poquito, pues para que la audiencia lo sepa, el, esta especie lo que hace es alterar lo que es el estado de conciencia para ir más allá. Es decir, si tú abusas mucho de la especie, te puedes convertir en lo que tampoco explican en la película, lo que son los mentats, es decir, ordenadores humanos. Ordenadores Vale. humanos, correcto. Y vamos a explicar lo que son los mentats, vamos a explicar lo que son las Bene Gesserit y vamos a explicar el por qué llegaron a eso, ¿no? Entonces, claro, se vieron de que hay una casta de humanos que con la especie homenajea pueden llegar a tener pues unos estados de reflexión computacional, en plan consejeros, entonces que muy poquitos llegan a ese estado. El resto, como mucho, pues puede tener pues alteraciones del organismo o como por ejemplo los Fremen que casi lo tienen en la sangre porque ya han nacido ya con ellos, entonces también podemos decir de que les da unas características especiales como para poder sobrevivir en ese ambiente tan extremo que es Dune. Vale. Como por ejemplo también, quiero decir, los cambios físicos más
claros, más directamente, son esos famosos ojos azules, ¿de acuerdo? Por Sí. la exposición continuada a la especie. También Pero decir esos que ojos azules solo se dan en Arrakis, en Arrakis, correcto. porque el resto de seres que utilizan esa especie no se le ponen los ojos azules. Por ejemplo, en la película de David Lynch, vemos que hay un mentat, que es el que fragua todo, lo explican mejor que en esta, que es la que fragua toda la trama, que vamos a explicar Sí, ahora, porque es una trama política, al fin y al cabo, pura y y esa dura. abusa mucho de la especie y no tiene los ojos azules. El No. varón Vladimir Harkonnen también incluso utiliza la especie pues para, pero simplemente por derrochar. O sea, en la Sí, no, segunda pero parte vemos de que se baña incluso en correcto. ella. Pero ¿Vale? recordemos también que la, la especia tiene muchísimas posibilidades. Quiero decir, gracias a ella se puede viajar al instante por todo el universo. Es que ahí es lo que vamos a hablar. Claro, puedes La dar. cofradía de navegantes. En Correcto. estas películas solo lo mencionan al principio de la primera película en una frase. Cuando ceden el control a la familia. Bueno, Exactamente. a Y los además Atreides. tampoco citan la compañía Choan, que Correcto. es la compañía que gestiona los navegantes. Los ¿Qué navegantes. son los navegantes? Los navegantes fueron en su momento humanos que con la especie ¿eh? abusaron tantísimo de la especie de que Mutaron, por decirlo de ellos, alguna manera. exactamente, no solo ya es su cerebro, su mentalidad que ha ido evolucionando, sino que incluso han mutado físicamente en unos seres muy esperpénticos, casi ya no son ni antropomórficos, es como si fuese una masa que simplemente lo que es una conciencia, que lo que tienen es la facultad de poder los que facilitan lo que son no, es que no son saltos interespaciales, Son no como es un agujeros de viaje gusano. Es una cosa un espacial, poco. exactamente son los que son capaces de encontrar los agujeros de gusano para ir de un punto a otro. Correcto. Por eso llaman en la película de David Lynch viajar sin moverse, porque en realidad lo que hacen es lo que ahora conocemos como la teoría de cuerdas, que es plegar el Plegar el universo. espacio. Exactamente, ¿Vale? exactamente. Entonces lo que hago es coger este punto y con este punto los junto. Entonces ellos lo que tienen es una nave inmensa. Entonces las otras simplemente, esas otras naves se meten en esa nave de los navegantes y simplemente pues no se mueven, están ahí almacenadas y esta nave es la que coge mediante el navegante. De hecho, depende qué tipo de viaje interespacial, necesitan a veces más de un navegante por la Sí. complejidad incluso que es de ir a ese otro planeta, ¿vale? De hecho, citan en la primera película que para cuando van a hacer el ofrecimiento del emperador a Leto Atreides, porque viene Ujú. toda esa nave y tal, hay un momento que está Leto Atreides con el mentat, con su mentat, Correcto. el actor este gordito que se le ponen los ojos blancos, ese es el mentat que tiene la casa Atreides. Tienen uno, porque son tan valiosos esos seres y hay tan pocos en el universo, de que incluso se los roban los enemigos a los otros y a nadie se les ocurre matarlos, porque los quieren utilizar en su beneficio. Correcto. De hecho, no explican, en la parte 2 me quedé yo volado y aquí ya empezamos a darle un poquito de palos, Sí. no lo citan por ninguna parte, No simplemente aparece. desapareció del mapa. En el libro, tanto como en la película de Lynch, el varón Vladimir Harkonnen, en la primera batalla de Arrakis, Raptadufir. lo rata, se Claro. lo trae, le da un veneno y Y un tiene que estar. antídoto. Claro. Es que es un poco. A ver, también tenemos que poner un poquito, Miguel. También tenemos que poner un poquito en contexto a la gente que es un mundo distópico Claro, en el que las aberraciones son parte, por ejemplo, del día a día, en todos los aspectos de aberraciones, de la familia del barón Harkonnen, ¿vale? El barón Harkonnen y la familia Harkonnen, lo que es el apellido Harkonnen, por mucho que el que tome su primera toma de contacto con Dune diga, hostias, que son los malos, son los peores, tal y cual. Cuidado con los Harkonnen, que son la familia más importante, y no es coña,
Es la familia más importante de toda la saga. Y veréis por qué. Que lo explicaremos más adelante, pero veréis por qué. Es más, en esa parte, porque estamos poniendo, o sea, estamos mezclando un poco, ¿de acuerdo? Lo que es la versión de David Lynch y de Federico Di Laurentiis a la actual, a Villeneuve, ¿vale? A la actual, ¿de acuerdo?